palabra de Dios, aunque estamos en Adviento, quería terminar hoy día la serie que hemos estado llevando acerca de Abraham, ¿no? Y ahí tienen las hojitas del mensaje, y que también va a ser como iniciar este tiempo de Adviento, y vamos a ver, no hemos podido ver todos los detalles de la vida de Abraham, los más importantes, y que tenía que hacer el propósito de ver cómo es el caminar de fe de Abraham y cómo debe ser nuestro caminar de fe también, ¿no? La vida de Abraham nos muestra que no fue un camino fácil, fue un camino largo que empezó a los 75 años y no terminó en esta etapa de la vida ya, algunos calculan tenía más o menos en 120 años. O sea, se imagina, de los 75 a los 120 años, ¿cuántos son? 45 años. La vida de fe es un proceso, no es solamente de un momento, sino algo que se va desarrollando en el tiempo. Y como hemos visto, no siempre todos son victorias. A veces hay caídas, pero ahí está el Señor para levantarlo, y lo levantó a Abraham muchas veces, de sus errores, de sus dudas, de sus incertidumbres, de sus temores, para hacerlo caminar en fe. Y sin embargo es llamado el padre de la fe. No fue perfecto, pero supo poner su confianza plena en Dios, y eso es lo que le llevó a dar ese nombre, el padre de la fe. Y llegamos a esta parte de la historia que está, quiero pedirles que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 22 del Génesis. Y como dice el título, ¿no? Es la gran prueba de fe, como lo que hemos la Biblia entendemos que fue así. Y dice ahí en Génesis capítulo 22, verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Abraham es un hombre que ha aprendido a responder rápidamente a los llamados de Dios. Dios le habla y él responde inmediatamente. Después de este tiempo, dice, como hemos dicho, ya se calcula que Isaac debe tener entre 15 y 20 años, por lo que vamos a ver más adelante. No era un niño, era un joven. Algunos dicen que podría haber tenido hasta 25 años. Y Dios lo llama a Abraham, y él contesta, no sé, Señor, ¿qué quieres decirme? Y lo que le va a decir realmente es algo tremendo. Y le dice ahí en el verso 2 de Génesis 22, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. No sabemos en qué momento del día se lo dijo Dios a Abraham, pero ante este pedido de Dios, yo supongo que muchas interrogantes vinieron, muchos pensamientos vinieron a la mente de Abraham, como a cualquiera de nosotros que nos pide una cosa que no esperamos, cuando las cosas todas están bien y viene un requerimiento de Dios. Tal vez Abraham se dijo, no, ¿habrá una confusión en esto? ¿Dios se habrá confundido? ¿Se está contradiciendo Dios? Era claro que se refería a Isaac, porque es muy preciso Dios al decirle. Y le dice que debía dedicarlo en holocausto. ¿Qué significa? ¿Qué era un holocausto? No solamente era que Isaac debía morir, sino de ser quemado totalmente. Ese era el holocausto. O sea, no solamente tenía que Isaac morir, sino convertirse en cenizas. Ese era el holocausto.
Pero ¿no era Isaac el hijo de la promesa? Evidentemente que Abraham pasó una noche terrible, muy terrible, como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Cuando recibimos una noticia que no esperamos, que nos sorprende, que afecta toda nuestra existencia, no podemos dormir. Y Abraham debe haber pasado una noche de una lucha espiritual tremenda en su vida. ¿Qué estaba pasando? Pero es interesante que a la mañana siguiente, muy temprano, nos dice la Biblia, que ya Abraham tenía su decisión. Él había tomado una decisión. Y muy temprano en la mañana ya había tomado la decisión. ¿Y cuál era la decisión que Abraham tomó? Que iba a obedecer lo que Dios le decía y por tanto iba a sacrificar a su hijo. Esa fue la decisión. Ese era claro, él ya pasó una noche en la que luchó profundamente con muchos pensamientos que no sabemos, pero él llegó a tomar esa decisión. Dijo, voy a hacer lo que Dios me dice. Y yo creo que es bueno analizar por qué Abraham llegó a esa decisión. ¿Y cómo llegó a esa decisión? ¿Qué significaba para esa decisión? Y creo que puede ayudarnos a nosotros cuando vivimos situaciones en que tenemos que ejercitar nuestra fe ante circunstancias que son difíciles y que Dios nos pide. Y vamos a ver, creo que Dios nos lleva a considerar, y pienso que Abraham tuvo que enfrentarse a esas preguntas y tener respuestas a esas preguntas. Y vamos a ver 3 preguntas que creo que puede haberse hecho Abraham y que nos ayuda a nosotros a entender qué debemos hacer cuando Dios nos pide algo que tenemos que ejercer como un paso de fe. La primera cosa que está en sus hojitas es, como dice bien, ¿a quién amas más? ¿A quién amas más? Sin duda que Abraham amaba a su hijo Isaac. Era nacido en la vejez. Dice que, a ver, ¿quiénes son abuelos acá? ¿Abuela? ¿Ah? Ya me siento ya Matusalén. Dice que los abuelos quieren más a los nietos que a los hijos, ¿es así o no? Es otro cariño, dice. Y se imaginan, ¿no es cierto? Y Abraham no solamente era como padre, era como abuelo, ¿no es cierto? Ya a su vejez tuvo a un hijo que lo esperaba por 100 años. Qué afecto, qué cariño debe haber habido hacia ese niño. Isaac había, como le puso el nombre, Isaac. ¿Qué significaba Isaac? Risa. Él había llenado, y veíamos la vez pasada que Sara dijo, y ha llenado su vida y todos se alegrarán conmigo. Había llegado la risa, la felicidad había llegado a ese hogar. Cuando no le esperaban, cuando era realmente imposible. ¿Cómo no amar a un hijo así? Pero quizás él tenía que responderse, ¿había Isaac reemplazado a Dios en su vida? ¿Era ahora Isaac la razón de su existencia? Abraham amaba a Isaac. Para él era una bendición maravillosa. Pero en la decisión que toma, Abraham está demostrando que, a pesar que amaba tanto a su hijo, amaba más a Dios. Yo creo que ese es
algo muy importante. Él amaba a Dios más que a su hijo. Porque cuando el Señor le dice, toma a tu hijo a quien amas. Y recalca, Dios le dice, ¿a quién amas? Tu único. ¿A quién amas? Le hace énfasis en ese amor que tiene a Abraham hacia Isaac. Mateo 10, más adelante el Señor Jesús dijo algo que es tremendo, ¿no? Y creo que lo vivió Isaac. ¿Qué dijo? El que ama a padre, madre, más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. 2000 años antes, Abraham había tenido que enfrentar esa palabra que la dijo el Señor después. ¿A quién amas más? ¿A tu hijo o me amas más a mí? Pienso que Abraham tomó la decisión de sacrificar a su hijo porque él dijo, aunque no es fácil, dice, Dios, aunque no entiendo, te amo más a ti. Te amo más a ti. En Apocalipsis 2:4, en un mensaje a la iglesia dice, ¿se acuerdan de ese pasaje? Tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. A veces entendemos eso de primer amor. ¿Cómo lo entendemos eso de primer amor? Como esa emoción que tenemos cuando llegamos a Cristo, nos entregamos a Cristo y estamos con el entusiasmo, y como que eso se va acabando, como en el matrimonio, ¿no es cierto? Cuando uno está enamorado, ¿no? Todo es color de rosa, ¿no es cierto? Pero pasa el tiempo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Como que se va apagando, dice, ya el primer amor o el amor está madurando, ¿no es cierto? Pero a eso se refiere la palabra cuando dice, has dejado tu primer amor. Alguien dijo que tenemos muchos amores. Nosotros tenemos muchos amores. ¿Es verdad eso o no? Tenemos el amor a los padres, ¿es un tipo de amor o no? Tenemos el amor a los hijos, ¿es otro tipo de amor? El amor a los nietos, el amor a un amigo, el amor entre hermanos, aún el amor a las mascotas, ¿no es cierto? Hay muchos tipos de amores, incluso hay gente que ama cosas. Hay muchos tipos de amores. Cuando la palabra dice has dejado tu primer amor, no está hablando tanto de ese sentimiento, sino de las prioridades. El primer amor, entre todos los amores que tenemos, ¿qué tiene que ser? El amor a Dios. Cuando la palabra dice has dejado tu primer amor, no está hablando de que has dejado de ese sentimiento que tuviste al comienzo, sino has dejado de poner en primer lugar el amor de Dios. Eso es dejar el primer amor. Hemos suplantado el amor de otras cosas por el amor de Dios. Abraham que nos dice, él no había perdido su primer amor. Porque su primer amor, ¿cuál es? El primer y grande mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer amor. Y el primer amor es lo que motivó a Abraham a decirle, Señor, voy a sacrificar a mi hijo. Porque te amo más que todas las cosas, más que a mi hijo. Mi amor por ti es superior. ¿En qué lugar está el amor de Dios en nuestra vida? ¿A quién amamos más en esta vida? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos que ser honestos, ¿no?
¿quién ocupa el primer lugar en mi vida? Cuando yo tomo mis decisiones, si tenemos que basarlo en el aspecto del amor, ¿quién ocupa el primer lugar? En función de quién yo tomo esa decisión de amor. ¿Porque amo a Dios realmente? ¿O hay otras cosas que me desvían y demuestran que mi afecto, mi pasión, lo que da razón a mi vida, realmente no es Dios? Puede ser una persona, pueden ser cosas. Y como dice, puede ser incluso hasta el dinero, ¿no? Porque puede ocupar eso. La prueba de la fe está en eso, Abraham, ¿no? La primera era responder a quién amas más, no a quién amas, ¿no? ¿Quién está en primer lugar de los amores que tienes en tu vida? ¿Quién ocupa el primer lugar? Eso es fundamental para una vida de fe. Abraham dijo, yo te amo a ti primero, Dios. Mi amor por ti está por encima de todo. Y por eso decidió sacrificar a su hijo. La segunda pregunta es, ¿en quién vas a confiar? ¿En quién vas a confiar? La segunda era la prueba de confianza, una prueba de confianza. Quizás Abraham no entendía totalmente lo que estaba pasando, pero tenía la seguridad que Dios no podía romper sus promesas. Para obedecer a Abraham, tuvo que pasar por alto sus argumentos de su corazón y de su razón que decían, esto no lo entiendo. No entra en mi cabeza esto. Pero tenía que confiar en quien se lo pedía. Tenía que confiar en Dios. Y tenía que aferrarse a lo que Dios le había dicho y confiar en lo que Dios le había dicho, aunque lo que venía no entendía, no tenía razón. No encajaba en su mente. Él tenía que confiar en lo que el Señor le dijo en Génesis 17:1, le dijo, yo estableceré mi pacto con Isaac, al que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Dios le dijo, mi pacto va a ser con Isaac, no con otro. Dios le había mostrado a Abraham que era el Dios de los imposibles. Había concebido a Isaac cuando era imposible. Podría haber dicho, bueno, quizás si tengo que matar a Isaac, a lo mejor va a nacer otro hijo y me puede dar otro hijo como me lo dio. Pero Dios le había dicho, era en Isaac. Con Isaac va a ser. Era lo que Dios le había dicho, era Isaac, no era con otro. No era con Ismael, no era con otro, era con Isaac. La promesa y el pacto era para que se cumpliera con Isaac. Abraham pensó probablemente, si había un conflicto entre el mandato de Dios y su promesa, la solución del conflicto era asunto de Dios. Él dice, hay un conflicto entre lo que me está pidiendo Dios y su promesa. Yo no lo puedo resolver, este es un asunto de Dios. Tengo que confiar en que Dios me va a dar la salida. Tengo que confiar en Dios. Y él confiaba que si Dios le pedía entregar a su hijo en holocausto, él confiaba en que Dios lo podía levantar de la muerte y lo podía restaurar aún de las cenizas. Esa era la confianza de Abraham. Eso es lo que dice Hebreos, ¿no? Hebreos 11.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, Isaac estaba seguro, tiene que ser con Isaac. Pase lo que pase, haga lo que haga, Dios va a cumplir su promesa. Y si Dios me dice que tiene que morir y ser quemado en holocausto, si Dios me dice lo voy a hacer, pero Dios va a cumplir su promesa. Y él estaba seguro de eso, su confianza estaba plenamente en él. Por eso en Génesis 22, 5 dijo: entonces cuando ya él llegue, Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, y dice que volveremos a vosotros. Él estaba seguro de que iba a volver. ¿Con quién? Con Isaac. Fue con los siervos, llegó al punto, le dijo: ustedes quédense aquí, tenemos que hacer el último tramo solo con mi hijo. Y él dijo: vamos a hacer el holocausto, pero vamos a volver. Vamos a volver. Y esa es la seguridad que tenía Abraham. Su confianza estaba en Dios. Su confianza estaba en Dios. Y aún en el último trayecto, dice ahí en Génesis 22:6, y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Algunos comentaristas dicen de que si ella llevaba el cuchillo, esa pregunta era como un cuchillo que le penetró el corazón de Abraham. Una pregunta tremenda, ¿no? Iban los dos. Estaba el cuchillo, estaba la leña, estaba el fuego. Pero ¿dónde está el cordero? La respuesta dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Iban juntos. Pero yo creo que ese juntos incluye a alguien más. Cuando dice Dios se proveerá cordero para el holocausto, Dios estaba con ellos, acompañándolos. No andaban solos. Y en cualquier circunstancia de la vida, por dura que sea, tenemos que recordarse siempre: el Señor está con nosotros. No nos deja solo, camina con nosotros. Él estaba seguro que Dios estaba acompañando y que Dios iba a proveer algo, aunque no lo entendía. ¿Y cómo iba a proveer? Porque Dios estaba con ellos. Dios nunca nos deja solo en nuestro caminar por fe. Está ahí con nosotros, a nuestro lado. Aunque difícil sea el camino, aunque duro sea el camino, aunque no haya respuestas, aunque como Abraham haya preguntas que llegan al corazón y no sabemos qué responder, hay que confiar como confió Abraham. Él iba confiado, dice: yo voy a volver, no sé lo que va a pasar, voy a volver. Voy a volver con mi hijo. Y ante esa pregunta, decía: no lo sé, Dios se va a encargar, Dios va a proveer, Dios va a actuar. La pregunta es: no, ¿en cuánto confiamos en Dios? ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Cuánto creemos que Dios puede hacer por nosotros?
cuán grande es Dios para ti y para mí. Cuán grande es nuestro Dios. A veces los problemas son tan grandes, pensemos que no hay soluciones. Y el camino con el Señor siempre es un camino de fe. De luchas, pero es un camino de fe que nos lleva a confiar y descansar en un Dios que ha prometido estar con nosotros siempre y que quiere darnos la salida, aunque no lo entendemos, no la veamos, pero tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Habíamos cantado en ti, ¿qué dice? Hemos cantado en ti, ¿qué? Confía, ¿quién? Mi corazón. Que no sea solo una canción, sino una realidad en nuestra vida, que confiamos plenamente en Dios. Abraham confió en Dios. Tercera pregunta. Para llenar ahí, ¿a quién qué? Vas a obedecer. El amor a Dios, la confianza en Dios, tiene que evidenciarse. No solamente puedo decir, yo te amo, Dios, ¿no es cierto? Yo confío en ti, Dios, sino tengo que demostrarlo. Porque en la obediencia está el reflejo del amor de Dios. Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Guardar mis mandamientos. El amor se refleja en la obediencia. Y eso es lo que nos muestra la Escritura. Y vamos a regresar, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 22, verso 3. Como dice, no, en la mañana cuando él se levantó muy de mañana. ¿Qué significa eso? Él dijo, he tomado una decisión y le voy a dar prioridad. No esperó. Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer ya. Eso se levantó muy de mañana. Actuó de inmediato. No dice, no lo pensó. Dijo, si yo tengo que hacer algo, si tengo que obedecer a Dios, esto me implica que tengo que hacerlo ya. No puedo dilatarlo. La obediencia tiene que ser inmediata. Cuando le pedimos a nuestros hijos algo, que dice, ya voy, ya lo voy a hacer. ¿Y al final qué? No lo hace. Eso no es obediencia. Abraham le dijo, haz esto, y dijo, lo voy a hacer ya. Se levantó temprano y dice, tengo que hacer lo que Dios me pide y lo voy a hacer en este momento. Voy a dejar todo lo que tengo que hacer en el día porque tengo que hacer lo que Dios me dice. Prioridad. Segundo, hace todos los preparativos para el viaje. El asno para la carga, los 2 siervos como ayudantes, a Isaac su hijo. Y busca todos los elementos necesarios para ejecutar el holocausto. La leña, el fuego y el cuchillo. Eso habla de obediencia. Él está viendo que iba a hacer lo que Dios le había pedido hacer. Finalmente, va al lugar donde Dios le dice, y no fue fácil, porque todavía Dios lo manda a 3 días de camino. En 3 días como para pensar y decir, ¿podrían haberse vuelto? Sí. Porque las decisiones de la obediencia no son, ¿qué está enseñando Dios con eso? No son de un momento, de un instante. Sí, ya lo voy a hacer. Deben ser perseverantes, no pueden cambiar con el tiempo. Yo voy a obedecer a Dios, lo voy a obedecer no solamente en un momento de emoción, porque me nace hacerlo, sino que tiene que ser algo constante, que se mantenga en la vida. A veces obedecemos y a veces no obedecemos. Él dijo, el Señor está diciendo, son 3 días que tuvo que caminar hacia ese monte
con su hijo, cuidando que el fuego no se apague. Un tiempo para pensar. Difícil. Un tiempo donde muy probablemente el enemigo le metió ideas. ¿Qué estás haciendo? Regresa, no obedezcas, no mira lo que estás haciendo. ¿Cree que pasó eso o no? Y muchas veces en nuestra vida de obediencia pasa así. Vienen luchas, vienen pensamientos, viene el enemigo que nos quiere sacar del camino. Al Señor le pasó. Por medio de Pedro lo quiso desviar del camino. Siempre va a haber ese sentido de querernos desviar del camino de obediencia a Dios. Siempre va a haber eso. Lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar. Esos 3 días de camino nos dice que Dios en el camino de la fe nos va a decir, tienes que perseverar, aunque vengan dudas, aunque vengan pensamientos, cree, confía, sigue adelante, porque la obediencia es así, no es de un momento, es constante. Y algo que quizás tenemos que recalcar, ¿no? Y llegó al lugar, entonces, volvemos a Génesis 22:5. Génesis 22:5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta aquí. ¿Y qué dice? Adoraremos. A veces no vemos que la obediencia es un acto de adoración. A veces la obediencia la vemos como una imposición, como algo que tengo que hacerlo, una obligación que tengo que cumplir. Es como una carga. Pero para Abraham, obedecer a Dios era ¿qué? Un acto de ¿qué? De adoración. ¿Alguna vez hemos pensado que obedecer a Dios es adorar a Dios? Hacer lo que Dios dice es como un motivo de adoración a Dios. Él dice, iremos y ¿qué dice? Adoraremos. Él no iba a sacrificar a su hijo solo por obediencia, por amor, sino porque quería hacerlo como una adoración a Dios, como una entrega a Dios, con plena. Iba a adorar a Dios. Y la obediencia es eso. La obediencia lo ve, cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios lo ve como un sentido de adoración a Dios. Que estamos respetando a Dios, que le estamos dando el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Lo está haciendo así. Y antes de seguir solamente, ¿no es cierto? Hablamos de que Isaac tendría unos 15, 20, a otros 25 años. No era un niño, porque dice que puso la leña sobre Isaac. Para cargar leña tiene que haber sido ya un muchacho fuerte, porque él cargó la leña el último tramo hasta el monte, ya no estaba en el asno, él tenía que llevar la leña. Significa que era un hombre, un muchacho fuerte. Sin embargo, me sorprende que Isaac hace la pregunta. Llegan al lugar, preparan el altar, ponen la leña. Isaac podía haberse ido de ese lugar, podía haberse opuesto a su padre. Su padre tenía 120 años, 110 años, 120 años. Era un anciano, él era un joven. Pero vemos ahí a Isaac, que yo pienso que hasta, no creo que el papá tiene que haberlo subido al altar, le amarró las manos. Él podía haberse negado a eso. Pero vemos ahí este hijo
como decíamos la vez pasada, en el mensaje pasado, ¿no? De lo que hablamos de lo que Abraham como padre fue, que enseñará a sus hijos en los caminos del Señor. Isaac, a esa edad, había aprendido a confiar en Dios como Abraham confiaba en Dios. Y confiaba que lo que su padre estaba haciendo, como un mandato de Dios, él también lo iba a obedecer. Y obedeció. Y se subió al altar. Y estuvo dispuesto a morir. Solo para terminar. Yo creo que por qué Dios le dice a Abraham mi amigo. Porque de una manera Abraham está experimentó lo que Dios iba 2000 años pasar después. ¿Qué? Entregar a su hijo. Y Isaac simboliza a Jesús, quien voluntariamente estuvo dispuesto a morir. Y dice, es dramático cuando dice lo que sigue, ¿no es cierto? Y el versículo 10 dice, ¿no? Mira dónde yo Isaac, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hasta ahí llegó Abraham, en su paz, en su obediencia. Vemos hasta qué grado estaba dispuesto a obedecer Abraham a Dios. Él lo iba a hacer. No tenemos que avanzar. Pero Dios lo detiene. Porque no era necesario el sacrificio, porque ya en su corazón Abraham lo había hecho. Ya él había tomado esa decisión y Dios conocía su corazón. Y la obediencia siempre trae bendición. Y Abraham llegó a ese paso de llegar a obedecer a Dios hasta ese momento. Y obedeció a Dios. ¿Hasta cuándo nosotros obedecemos a Dios? ¿Lo obedecemos totalmente o lo cuestionamos, obedecemos parcialmente hasta lo que nos parece o hacemos todas las cosas como Dios nos pide que la hagamos? Tal como Él dice, la cumplimos. Sin objetarle, sin cambiarlo, sin cuestionarlo, sin acomodarlo, simplemente hacer lo que Dios nos dice. Y yo creo que la respuesta de quién va a obedecer Dios, Abraham le muestra que él obedeció a Dios. Ahora lo que sigue, ya por el tiempo, Dios renueva su promesa en él y le promete la bendición, porque siempre la obediencia trae bendición. Y Dios promete bendecir y reafirmar su promesa a Abraham. La fe siempre tiene pruebas. El hecho de ser cristiano no significa que las pruebas están ausentes en nuestra vida. La grandeza de nuestra fe depende de la grandeza de las pruebas. ¿Entienden eso o no? Abraham no sería lo que es y lo recordaríamos si no hubiera pasado por pruebas y haber superado esta prueba. Él pasó una prueba tremenda y la superó. Y si ahora puede ser recordado como el Padre la fue, es porque su fe brilló a pesar de las pruebas. Si Abraham no hubiera sido probado por la fe, no sería, como he dicho, el Padre de la fe. Si nosotros queremos crecer en nuestra fe, tenemos que aceptar que va a ser probada nuestra fe. Como dice Pedro, más preciosa que el oro. Y cuando sea necesario, va a tener que ser probada. Dios va a ir
tomarnos pruebas, test en nuestra andar en nuestra vida para ver cómo andamos en nuestra fe. Porque lo que quiere es purificar nuestra fe, purificar nuestra vida y que salgamos airosos, porque al salir airosos, esa fe está más pura cada vez. Como el oro se purifica, así Dios quiere purificar nuestra fe. Y cuando venga prueba de fe, que podamos tener la certeza de responder a esas tres preguntas. ¿Cuál es? ¿A quién amamos más? ¿En quién confiamos? ¿Y a quién vamos a obedecer? Si respondemos como respondió Abraham, tenemos la certeza que nuestra fe crecerá. Y como dice esa fe será para la alabanza de la gloria de su gracia. Y así como Dios se complació en decirle a Abraham, mi amigo, Dios se alegrará y se complacerá con aquellos que, cada uno de nosotros, que en cualquier circunstancia de la vida, cuando enfrenten problemas y situaciones donde su fe es probada, salgan airosos. Que Dios nos ayude a salir airosos en las pruebas que puede poner Dios en nuestra vida. Que amemos, busquemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Busquemos de aprender a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Y busquemos obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Al hacerlo, nuestra fe va a ser más purificada y va a ser preciosa, que es lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por el desafío, Señor, que representa, pero también la expectativa y la esperanza que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra fragilidad y nuestras luchas, Señor, a levantar nuestros ojos a ti. Señor, a poner en ti nuestro primer amor y que ese amor nunca cambie, Señor. Ayúdanos en medio de toda circunstancia a confiar en ti y sobre todo, Señor, a obedecerte. Porque eso es lo mejor para nuestras vidas y lo que agrada a tu corazón. Bendícenos, Señor, en esta hora, Señor, y si alguno de tus hijos aquí está pasando por algo, una situación difícil, algo que está probando su fe, que tu palabra y este mensaje pueda animarles y ayudarles, Señor, a perseverar y que puedan, como Abraham, triunfar en esa prueba, Señor, y salir airosos para la gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.